de la salud preocupan y deben preocupar también a las autoridades del gobierno y particularmente del Ministerio de Salud. Se hace hoy un reporte elaborado a partir de informaciones obtenidas y parece que investigaciones en el sitio, in situ, por 3 médicos, ginecólogos y obstetras, que la mortalidad materna ha aumentado en la República Dominicana y esto parece ser la consecuencia de un caos, de una falta de organización, de planificación y además una consecuencia directa del proceso de remodelación de 56 hospitales al mismo tiempo. Los médicos, sus nombres son Milciades Albert, Martín Ortiz y José Justo Nicasio, informaron que la mortalidad materna es creciente en República Dominicana y que normalmente lo que está pasando es que las mujeres parturientas se mueren por hemorragia y porque en los hospitales no hay bancos de sangre, ni hay, parece ser, suficientes recursos para hacerle frente a las emergencias que se producen en relación con estos partos. Ellos dicen, de acuerdo con su evaluación, que en la semana 47 de este año, hasta esta semana 47, habían muerto 173 mujeres. Pero cuando se hace el cálculo del mismo tiempo en el año 2016, es decir, la misma semana 47, de acuerdo con una publicación del periódico Hoy, en ese mismo periodo de tiempo, en el año 2016, habían fallecido 155 mujeres. Lo que quiere decir que en el año 2017 aumentó la mortalidad materna. Ahora bien, ¿qué están haciendo las autoridades, por ejemplo, con respecto a este indicador que es tan relevante y tan importante en cualquier sociedad? Los países han hecho esfuerzos muy grandes y los países desarrollados, sobre todo, han logrado reducir a lo mínimo prácticamente la mortalidad materna. Y además de los desarrollados, hay países que no son desarrollados, Fausto, que han puesto un esfuerzo especial y que tienen una política de salud que ha dado resultados. Para no irnos muy lejos, podemos mencionar 2 casos. Podemos mencionar a Costa Rica y podemos mencionar a Cuba, de sistema político económico diferente, pero que han tenido logros reconocidos a nivel internacional con esas metas que se han dado en términos de mortalidad materno-infantil y todas estas cosas, porque ese es un indicador fundamental para, por ejemplo, el índice de desarrollo humano. Un país que no sea capaz de preservar la vida del neonato, de la madre, es un país que deja mucho que desear. Ya. Hay otro factor, según han mencionado estos profesionales de la obstetricia y la ginecología, es que los hospitales también tienen una presión muy fuerte porque hay demandas de servicios extra los territorios en los que están ubicados. Es decir, si el gobierno tiene en proceso de remodelación un conjunto de hospitales importantes, entonces la gente busca el servicio donde lo ofrecen. Y obviamente, al colapsar hospitales que debían ofrecer servicio materno-infantil o de atención obstétrica y no lo ofrecen, bueno, pues entonces la gente va a aquellos hospitales que sí lo ofrecen. Ese es un elemento. El otro elemento que también ellos mencionan es, aparentemente, hay una población haitiana cada vez más creciente, según ellos, que acude a los hospitales en busca de servicios de ginecología y obstetricia. Esto se complica sobre todo porque estas personas llegan y no tienen ningún tipo de récord médico, no tienen ningún tipo de información que le facilite al personal de salud atenderla con más agilidad. Y hay aparentemente entaponamientos. Por supuesto que una persona de nacionalidad haitiana que trabaja en República Dominicana tiene que recibir los servicios de salud. No es posible que el personal médico o que la administración de un hospital se niegue, por ejemplo, a ofrecer estos servicios. No, eso es un derecho universal. En algunos lugares, en la frontera, por ejemplo, en algunos lugares lo que hicieron las autoridades fue enviar a militares para impedir que las mujeres haitianas entraran en los centros hospitalarios. Y obviamente esto es un abuso y una falta
de humanidad, por supuesto, porque un dominicano que vive en Puerto Rico, o que vive en Nueva York, o que viva en Madrid, o en cualquier lugar del mundo, en Suecia, tiene derecho a recibir servicios de salud si lo necesita, obviamente. Claro que le ponen unas determinadas condiciones, por supuesto, hay que hacer un registro, hay que determinar el tipo de dolencia que esa persona tiene, el tipo de servicio que necesita, si está asegurado, si no, etcétera, ese tipo de cosas. Pero si llega con una situación de premura, de emergencia, de urgencia, no lo rechazan, aunque no tenga un centavo ni un papel encima, porque es un asunto de humanidad, eso es un derecho universal y una obligación de cualquier país de dar esa atención médica de urgencia a cualquier persona sin mirar, ni siquiera si habla el idioma. Bueno, este año, Gustavo, hemos tenido el sector salud muy afectado por las discusiones, los debates, las negociaciones entre el personal de salud y las autoridades del ministerio. Hay las quejas de los médicos sobre el tema salarial, eso no se ha resuelto, hubo dificultades para dar continuidad al diálogo, el Colegio Médico Dominicano realizó muchas paralizaciones de labores escalonadas durante semanas. Comenzaron con un día a la semana, posteriormente 2 días, luego 3 días, y esto por supuesto que de manera local, regional y después a nivel nacional. Y a nivel nacional, esto generó una situación para las personas necesitadas que acuden a los hospitales públicos, una precariedad. Bueno, recuerda que el Colegio Médico había elegido por tercera o cuarta ocasión, no tengo preciso el dato, pero ha sido presidente en varias ocasiones, al doctor Waldo Ariel Suero, y el estilo de él como dirigente y que busca reivindicaciones para su colega es la protesta directa, con las paralizaciones. En una ocasión le pusieron Waldo Huelga Suero inclusive. Pero todo vino porque hay unas desavenencias entre los médicos y el Estado, está el tema de salario y otro tipo de cosas, ¿no? Y se había alcanzado un acuerdo, se había firmado, y los médicos lo que alegaban era que ese acuerdo no se estaba cumpliendo. Luego la comisión mediadora dijo que había un tema de interpretación. Todo eso está de por medio, y también está pendiente, además de eso, precisiones y reformas que ya han propuesto varios sectores a todo esto de la relación del Estado con los médicos y las ARS, y ahí tendría que ver la CISARRIL y todo. Ahí hay muchas cosas también que se están pidiendo que se revisen. No solo el tema de la tarifa para el pago, por ejemplo, de una consulta a un médico, que son apenas 300 pesos, de los cuales le descuentan 30 de impuestos, que son 2.70. Eso es, nadie ya va a una peluquería que le cobre 2.70. O sea que el médico no podría ir a arreglarse el pelo si cuenta con el pago de una consulta. De una consulta. Entonces, eso está de por medio. Lo otro es con el tema de los horarios, que no se puede ser tan rígido tampoco, porque hay un médico, por ejemplo, que atiende a una persona que viene entre la vida y la muerte en un accidente. Quizá tenga que dedicarle a ese paciente de manera corrida 8 horas. Sí. Entonces, si es un tema nada más de marcar en un reloj, el médico dirá, bueno, ya trabajé mis 8 horas, mañana no vengo. O sea, esas cosas tienen que hablarse porque no se trata de una profesión común y corriente. Pero a final de año, Gustavo, hay un cambio en el Colegio Médico Dominicano, parece que hay un cambio en las autoridades del gobierno. El presidente de la República, Danilo Medina, rápidamente, desde que se instaló Wilson Roa como presidente del Colegio Médico, se reunió con el presidente de la República el mismo día en que se reiniciaban las conversaciones en la Universidad Católica Santo Domingo. Entonces, parece que el ambiente es positivo en este es propicio para el año, entendimiento. y es muy propicio. Ojalá que las autoridades de salud y el Colegio Médico Dominicano puedan llegar a un acuerdo que sea duradero, a un acuerdo que sea entendido y que no haya lugar a interpretaciones diferentes sobre los acuerdos a los que se llegó, por ejemplo, en términos de el salario de los médicos, el salario de los residentes, el salario de los especialistas, que son aspectos que podrían deben quedar claros, muy claros, algún tipo de blanco duda, y negro, ejemplo. esos puntos. Y el tema del horario de los profesionales de la salud cuando se dedican
a trabajar en las instituciones del Estado. Todo eso debe quedar claro. Entonces, obviamente hay propuestas y contrapropuestas, hay alegatos de que un médico que se levanta a las 3 de la mañana a ofrecer un servicio en una emergencia, cuando retorne a trabajar unas horas después, no pueden pedirle que cumpla el mismo horario. Bueno, pues todas esas cosas deben ponerse claras. Sí. Y ayudar a que esto sea más duradero y no tengamos mucha gente le carga el dado a los médicos y los ven a los médicos y a las médicas como los malos de la película, pero no es tan así, las cosas hay que verlas en su contexto, porque tenemos un sistema de salud colapsado que tiene muchísima falencia, y eso no es responsabilidad exclusiva de los médicos. Ellos no manejan presupuesto, ellos no deciden las políticas de salud, entonces todo eso debe verse con mayor justicia. Así es. Hacemos una pausa. Un regidor de la Fuerza Nacional Progresista, dicen que es el único que salió electo por la boleta de la Fuerza Nacional Progresista, está en el distrito municipal de Bauruco, en la comunidad de La Ciénaga, en la provincia de Barahona. Bolívar Matos Félix fue detenido, se le conoció medidas de coerción, le dictaron 18 meses de medidas de coerción porque el caso se declaró complejo. Lo encartaron como parte de una red de narcotraficantes que estaba introduciendo una cantidad de droga, creo 1026 kilos de cocaína. Esto ocurrió la pasada semana, pero la información fue distribuida por la DNCD, la Dirección Nacional de Control de Drogas, y hablaba de un regidor. Obviamente los medios tomaron la información destacando que se trata de un regidor, pero en ningún momento se dijo a qué partido pertenece ese regidor, el señor Matos Félix, Bolívar Matos Félix. En principio una versión que atribuía a ese regidor que había estado en la boleta de un partido minoritario llamado Partido Liberal Reformista. Ese partido es de una señora que había sido dirigente reformista, es aliado del PLD, y habían dicho que era, pero después se aclaró que no. No, la información distribuida por la DNCD no incluye la designación del partido para el que ese regidor digo, algunos medios trabaja. Era que tenían el dato, porque parece que había estado vinculado antes. Ya, pero buscamos la información en las listas de regidores y funcionarios municipales electos, y resulta que él aparece como regidor electo en La Ciénaga por la Fuerza Nacional Progresista. Incluso él para esa elección sacó 1071 votos. Obviamente, si fue el único regidor electo por la Fuerza Nacional Progresista, este regidor habría sido el responsable de evitar que a ese partido le hicieran tener que buscar la firma y hacer todo. O sea, perder el reconocimiento ante la Junta. Perder el reconocimiento ante la Junta. Que se pierde si no se obtiene una elección o no se saca X cantidad de votos, ¿no? Una determinada cantidad de votos, sí, o un funcionario electo. Eso no sería nada si se tratara de cualquier otro partido. Aquí hemos visto muchísimos casos de legisladores, exalcaldes, otros regidores, uno que otro dirigente de un partido que se le vincula a crímenes y casos de narcotráfico. Pero ¿qué pasa? Que la FNP es un partido fundamentalista. A ese tipo de partidos algunos politólogos le llaman partidos proféticos, que solo se dedican a denunciar y a decir que hay una hecatombe y que la patria está en peligro. Eso es muy conocido en Europa, pequeños partidos así de la extrema derecha. Entonces se han dedicado a decir que el país se está hundiendo, que hay una invasión haitiana, que todo es grave, y entonces teatralizan todo. Y en el tema de las drogas, ellos han repartido de manera irresponsable y alegre acusaciones contra todo el mundo. Han acusado a gente de otros partidos de ser narcotraficantes, de que ya han dejado el tema de las fotografías, porque ocurre que después aparecieron muchas fotografías con muchos dirigentes,
fotografiado con personas que luego resultaron ser narcotraficantes. Bueno, y entonces ellos dejaron el temita porque ya no lo podían explotar mucho, porque a sus aliados, ¿verdad? Ya le podían sacar también esas fotos. Entonces dejaron el temita. Pero esa gente de la FNP, sobre todo el abogado Vincho Castillo, ha abusado de ese tema y ha acusado a políticos honestos y a personas honestas, porque ha aparecido supuestamente un individuo que dijo que lo apoyaba o qué sé yo qué cosa. Entonces ahora le están dando una dosis de su propia medicina. Lo único que en este caso concretamente sí es un regidor de la FNP, no es un amigo, no es cercano. Y son 1026 kilos. No había, y fíjate que en el sur hay serio problema con el tráfico de drogas, pero desde el año 2015 no se había detectado tanta droga por parte de las autoridades en un solo cargamento. Bueno, no se había detectado, ahora de que seguro ha entrado, yo estoy seguro que ha entrado, no, eso y más. seguro que sí, por supuesto. Pero bueno, en todas partes se cuecen habas. Hay que decir que en este caso, el doctor Marino Vinicio Castillo, presidente ad vitam de la Fuerza Nacional Progresista, y los dirigentes de ese partido, incluyendo los hijos del doctor Castillo, que son dirigentes de ese partido. Uno fue candidato presidencial, Pelegrín Castillo, en las elecciones pasadas. El otro fue candidato a senador, Vinicio Castillo Semán, también. Siempre utilizan el mismo recurso de los opositores a ellos como vinculados al narcotráfico. Hay que decir, en honor a la justicia, que Pelegrín es más cuidadoso en eso. Él sí toca mucho el tema de que si el aborto, que si los haitianos, pero el tema de la droga es como que no es muy recurrente en eso. El otro sí, ya. Vinicio hijo. Bueno, pues en este caso le encontraron 3 camionetas, una jipeta, un fusil, una pistola, varios cargadores y varios radios a esta red. Y lo captaron las autoridades de la DNCD también con llamadas telefónicas. Mira. Esto, como tú decías hace un momento, a cualquier partido le descubren que un funcionario hace este tipo de cosas y bueno, tendrán que revisarse. Pero en el caso de la FNP ya no solamente necesita una revisión, yo creo que necesita un poco más, porque además la FNP también tiene una escuela de formación política. Y si se supone que tiene alguien que fue electo, debe haber pasado por esa escuela de formación política. Vincho Castillo además fue director de Ética e Integridad Gubernamental. Y se supone que los dirigentes de la FNP son gentes que tienen suficiente formación ética como para no meterse en actividades criminales vinculadas al narcotráfico. Déjame ser el abogado del diablo. Porque todos los partidos, todos los partidos supuestamente forman a su gente y ya uno sabe lo que pasa muchas veces en el ejercicio del poder y fuera del ejercicio del poder, que hay gente que hace cualquier cosa, aunque se proclame socialdemócrata, de la liberación dominicana, reformista social cristiano, o sea que ahí yo creo que la misma FNP ni el propio doctor Castillo puede controlar a toda su gente. Ahora, lo que sí eso le da muy duro a ellos, porque ellos se han pasado la vida diciendo que todo el mundo es una basura y que ellos son los únicos que sirven. Bueno, recuerda que se hicieron acusaciones contra José Francisco Peña Gómez. Una cosa falaz completamente. Acusaciones contra... A doña Milagro, porque contra Milagro un individuo que la agarraron con unos cuantos kilos de droga en una camioneta, tenía una tarjeta de ella como senadora. A Salvador Jorge Blanco. A todo el mundo. A Hipólito Mejía. A todo el mundo, entonces, a todo el mundo. Obviamente, muchos empresarios dominicanos. Sí, a gente muy seria. A periodistas, óyeme. A empresarios que tienen un historial de trabajo y producción que no tienen nada que ver con eso y de manera alegre y vinculándolo a cualquier cosa. Entonces, eso es una, vamos a decir, una lección. Y mira, y esto te lo digo sinceramente, ojalá que ese señor sea inocente. Y que todo esto se pueda demostrar que es inocente, ¿verdad? Porque nadie quiere ver en desgracia a nadie. Ya. Pero ya de por sí eso debe provocar una reflexión en ese partido y en esos dirigentes políticos, sobre todo porque con ese uso politiquero, malsano del tema de las drogas, lo que han hecho es mucho daño. Pero, la gente no cree en esa supuesta lucha antidroga porque ¿qué ha ocurrido? Que los paladines terminan metidos en el fango y eso pasó, por ejemplo, con... ¿qué te digo yo? La DNCD, que se creó supuestamente porque había corrupción en la policía. Y aquí, como niños obedientes de Estados Unidos, le impusieron
quitar el departamento antidroga que sí tiene la policía y crear la DNCD. La DNCD ha sido peor en corrupción que la policía. Bueno, hay que pensar, Gustavo, que es como tú dices, esto es una lección importante. Ojalá que si la FNP hace una reflexión sobre este tema, la dé a conocer. Hagan mea culpa y que Porque deje de estar lanzando también, acusaciones. Sí, claro, es bueno que hagan una reflexión y que opinen sobre esto, porque si hubiese sido sobre otro partido, por ejemplo, inmediatamente ellos hubiesen opinado. Sería bueno que le digan a la sociedad dominicana si cometieron algún error, si se descuidaron, si esta persona es inocente y está siendo imputado injustamente. Si ellos lo van a defender. Si lo van a defender, si no lo van a defender. ¿verdad? Porque hasta el momento él es inocente porque no se le ha demostrado en un tribunal, ¿verdad? Ya. Él tiene derecho a la defensa. Tiene derecho a su defensa y a que se le considere inocente hasta que se le demuestre, se le demuestre como a todo el mundo, porque todo el mundo tiene el mismo derecho. Ya. Si ese individuo fuese alguien cercano, por ejemplo, a la administración del presidente Medina, que ahora ellos tienen... Bolívar Matos Félix. Si hubiese sido cercano, como en estos momentos ellos están radicalmente en contra de Danilo, yo me imagino las cosas que estuvieran diciendo. Pero mira, la DNCD lo trató bien, porque la DNCD nunca dijo el partido al que pertenece el regidor. En otras ocasiones sí lo han dicho. Y si hubiese sido un partido que no fuera la FNP, lo hubiesen guardado ese Probablemente lo hubiesen dicho, pero aquí no lo dijeron, seguro. Aquí hay demasiado acomodamiento y complacencia. Y bueno, y si ellos resultaron con más funcionarios electos, que también lo digan, porque así obviamente sabemos cuántos son los que resultaron favorecidos en la boleta electoral de la Fuerza Nacional Progresista. Bueno, vamos a ver, vamos a una pausa. En la vieja escuela, Fausto, de los economistas de América Latina siempre se había dicho que cuando Estados Unidos tiene gripe a nosotros nos da tuberculosis en materia económica, porque es una economía muy fuerte, todavía para muchos es la locomotora mundial. Otros dicen que ha perdido ya muchas áreas de influencia en el globo, pero no así en las Américas, en donde es la principal economía y todos los países latinoamericanos en gran medida dependen de ese gran mercado estadounidense. En estos momentos el presidente Trump ha logrado anotarse un tanto, porque él tenía como propósito una reforma fiscal que es una réplica de la reforma que hizo el presidente Reagan cuando llegó al gobierno en 1979. La expresión en aquel momento de los extremistas del mercado era: vamos a soltar el toro, o sea, el capitalismo salvaje. ¿En qué consiste esto? Ellos tienen una teoría, porque no es una perversidad inventada, hay una teoría económica que dicen que la teoría de la copa rebosada, que si tú permites que los más ricos, tú le cobras menos impuestos, ellos van a disfrutar de mayor bonanza y van a invertir más y por tanto se va a rebosar la copa y le caerá o una borona o un poco de líquido de esa copa a los sedientos pobres o un empleo. Sí. En principio es verdad que eso impacta positivamente y se crean empleos, pero ¿qué ocurre? Que al tú bajar esos impuestos a los más ricos, ocurre entonces que hay un déficit muy fuerte. Y entonces ese déficit fuerte que hace el Estado, que hace recorte en temas de sociales. Ya, por ejemplo, comenzó eliminando el Obamacare, porque le dice que no se puede estar gastando dinero, subsidiándole planes médicos a quienes no pueden pagar un seguro. Sí. Ese tipo de cosas. Y seguro veremos otras políticas sociales que él las va a ir recortando. Entonces, en principio va a haber algarabía en una parte de la población. Lo que yo no creo es que él pueda con eso cumplir la promesa a los norteamericanos maduros en las zonas esa del óxido, como decían, y del metal, que quedaron sin empleo porque las industrias se fueron transformando y trasladándose fuera, porque esa gente ya desfasada en cuanto al conocimiento industrial y no podrá integrarse. Quizá habrá empleo en el comercio y esas cosas. Bueno, los economistas de Estados Unidos, como Krugman, por ejemplo, Premio Nobel de Economía, han tenido una posición muy crítica considerando esta reforma fiscal como lo peor que podía pasarle a los Estados Unidos. En realidad, la reforma fiscal lo que hace es colocar el énfasis en reducción de los impuestos para que los que, como tú has dicho, los que más ganan, los que más posibilidades tienen, paguen menos impuestos.
Y esto tiene un corolario, en realidad, es que las personas de menores ingresos tienen que pagar más impuestos. En términos relativos, aunque no se les suba, terminarán pagando pero más. En términos relativos pagan más. No tienen forma de escaparse. Exactamente. Entonces, eso es lo de la injusticia. Pero por otro lado, Estados Unidos está reduciendo el gasto en áreas que son fundamentales. Una de las áreas más afectada, que se entiende va a ser muy afectada por esta reforma, es el liderazgo que tenía Estados Unidos en la investigación científica, en la investigación médica, en la investigación computacional, tecnológica. Son aspectos en los cuales Estados Unidos ha ganado mucho el liderazgo y se ha convertido realmente en la potencia que es. Al reducir inversiones en esas áreas, por ejemplo, en el área de la salud, o en el área de los servicios sociales, o en el área de la compensación a las personas de menores ingresos, esto, por supuesto, genera una dificultad muy grande para la mayoría de la población de los Estados Unidos. Los más perjudicados, se entiende ahora, son por esta reforma los que votaron por Donald Trump, que son la mayor parte de la población de menos capacidad económica, la gente con menos capacidad de educación. De cierta edad, porque cierta ya son edad, personas los de 40 grupos, años en adelante. El tema de las pensiones, es decir, Sí. hay una serie de factores muy importantes que por supuesto lo iremos viendo en la medida en que esto vaya desarrollándose. Donald Trump se vanaglorió presentando una documentación, cientos de miles y miles de páginas, decía él, que era el sistema impositivo actual de los Estados Unidos. Y lo redujo a unas cuantas páginas, que un sistema impositivo mucho más flexible, mucho más organizado según él, pero con menos traba para los que ganan Por ejemplo, dinero. en el sistema financiero, esa forma tan laxa fue lo que devino en la crisis de Del 2008 sistema y 2007. financiero, por supuesto. Es previsible eliminación. que dentro de unos años venga otra crisis parecida. Ya. Porque empezará la gente con todo esto esquema Ponzi. Y estafar. finalmente a nosotros nos afectará, señores, porque Estados Unidos comienza a subir las tasas de interés y los capitales que han buscado, por supuesto, tasas impositivas o tasas de interés más favorables en República Dominicana, por ejemplo, que han venido, los bonos emitidos por el Estado Dominicano han tenido una gran vocación. Muchos de esos fondos se van a ir al dólar. Y probablemente alguna que otra instalación industrial entienda que si hay esas facilidades, se irá de nuevo a Estados Unidos y quizá mucha gente pierda su empleo también. Así es. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.